Buenas tardes, gusto en saludarlos la tarde de hoy. Un encuentro más de Administración de Recursos Humanos. Estamos prácticamente en la fase de la entrega final, ya el tercer módulo de entregas de la unidad curricular. Y bueno, éxitos en todo lo que les falta por desarrollar. Estemos muy atentos con lo que viene. Recuerden que posterior a este encuentro y a la última evaluación tienen la oportunidad de nivelar cualquier actividad que ustedes consideren que no les fue bien o que no pudieron presentar por cualquier razón. Entonces tienen la oportunidad de, de recuperar esas calificaciones en su momento. Estamos justo en el momento bueno, de salir adelante, de mejorar una vez más todo lo que ustedes ya han logrado hasta acá. Entramos en la etapa entonces del tercer módulo, y en esta oportunidad, Administración de Recursos Humanos nos trae una temática que los ubica en el contexto de las compensaciones laborales, de la protección del personal, la seguridad y la salud del personal. Y cuando nosotros hablamos de estos términos, por ejemplo, de compensaciones laborales, damos cuenta que esto pues nos ubica en la idea de los beneficios que como empleados reciben a cambio de una labor que se presta, más allá de un salario base o de un sueldo ya previamente establecido. Compensaciones es algo que va un poquito más allá. Esto se trata, pues, fundamentalmente de beneficios como elementos fundamentales en la gestión de los recursos humanos, considerando que buscan mejorar la satisfacción y la motivación de los empleados, así como proteger sus derechos y bienestar en el lugar de trabajo. A eso se refieren las compensaciones. No forman parte del salario, pero estamos en condiciones de recibirlo una vez que nos estamos incorporados en un trabajo, y una vez que percibimos un salario base sobre lo que nosotros venimos desarrollándose o venimos ejecutando o en lo que venimos trabajando. Aparte de las compensaciones laborales, que no todas son en dinero, también hay beneficios que se reciben o que recibe el trabajador y que están dadas hacia la protección del mismo. Se refiere a las medidas que una organización, que una empresa, que incluso los gobiernos implementan a propósito de garantizar el bienestar y la seguridad de los trabajadores. Otro de los aspectos que toca y que corresponde a todo lo que los trabajadores, o por todo lo que los trabajadores de una u otra forma se establecen en organizaciones, en instituciones, en entidades, es en busca de la seguridad, de esa seguridad incluso social, la seguridad que les proporciona salud, que les proporciona tranquilidad, y esto se refiere a estos aspectos fundamentales que tratan de la atención constante para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Esa seguridad, que si bien la tenemos que buscar los trabajadores, también es parte obligante para las instituciones proporcionar, a objeto de que el trabajador pues labore en las mejores condiciones, con las mayores garantías, porque no es una cuestión que solamente interesa al trabajador, es algo que compete a las organizaciones, en la medida en que un trabajador, en que un empleado esté tranquilo, sea saludable,
se sienta seguro con la labor y con el trabajo que realiza, pues en esa medida las organizaciones van a ganar porque el bienestar, la satisfacción, la seguridad, la motivación de los trabajadores siempre apunta a mayor productividad. Y eso son cosas que si bien pueden representar costos en un momento para las organizaciones, pueden representar incluso costos para el trabajador, también son aspectos que son fundamentales para el beneficio de ambas partes. Las compensaciones laborales, pues vistas desde esa perspectiva, eh, mm, pueden ser, yo diría que de naturaleza económica, pero también pueden ser de naturaleza no precisamente económica. Y su objetivo, pues, es mejorar la calidad de vida y la satisfacción laboral de los empleados. Y con esas compensaciones aparece la protección del personal, aparece la seguridad y la salud del mismo. Algunos ejemplos incluyen, ¿sí?, con respecto a las compensaciones, por ejemplo, lo que decía, el salario y las bonificaciones, ¿sí? Incluyen beneficios laborales, por ejemplo, a ver, ¿qué digo yo? Seguros médicos, incluyen planes de pensiones, incluyen vacaciones, incluye, me refiero a vacaciones adicionales, premios incluso. Hay oportunidades de crecimiento, una vez que el trabajador en muchas organizaciones y sobre todo aquellas organizaciones que se preocupan por, por mejorar, por actualizar, por formar, por generar una cultura de avance, de tecnología, de ciencia, de todo aquello, pues da oportunidades o mejor dicho, ofrece como compensaciones oportunidades de crecimiento a los trabajadores de manera tal que se puedan especializar más en las áreas, puedan ser capacitados, incluso puedan ser promovidos. El desarrollo profesional es parte de todas esas compensaciones. Hablamos de reconocimientos, hablamos de premios, hablamos de acciones o participaciones incluso en las empresas, las grandes empresas en el mundo, sobre todo esas organizaciones a nivel, en los contextos transnacionales, que buscan que los trabajadores formen parte de sí, porque se generan unos compromisos que se cargan de beneficios incalculables, entonces optan por producir acciones o participaciones con las que el trabajador se pueda empoderar más sobre lo que está haciendo y trabaje con mayor compromiso, con más responsabilidad, siempre buscando y tratando de dar lo mejor de sí. Ahora bien, con respecto a la protección del personal, esta protección, palabras más, palabras menos, se refiere a las medidas que las empresas y los gobiernos implementan para garantizar el bienestar y la seguridad de los trabajadores. Y allí está demasiado claro lo que eso significa. Esto incluye, por ejemplo, mmm, a ver, un ejemplo puede ser eh, compensaciones por accidentes de trabajo, puede ser la propia seguridad laboral, el bienestar emocional y físico. Y cuando hablo de estos tipos de aspectos, por ejemplo, cuando hablo de las compensaciones por accidentes de trabajo, me estoy refiriendo a esos pagos por pérdida por decir algo, por pérdida de salario, por gastos médicos, beneficios que, pues, en caso de lesiones, el trabajador pueda garantizar de una u otra forma sus ingresos económicos pese a los accidentes que se pudieron haber presentado y que por diversas causas le pueden estar afectando. Esa seguridad laboral, pues,
se refiere a las políticas que protegen a los empleados contra, por ejemplo, despidos injustificados, que garantizan las condiciones, por decir algo, de trabajo seguro, ¿sí? Y más que todo en aquellas empresas donde los trabajadores pues siempre están en permanente riesgo. Se habla de la protección al personal, incluso en su parte emocional, más allá también de lo físico, porque se promueven programas de salud mental y física en el lugar del trabajo. Hay protección contra, por ejemplo, el acoso laboral, que parece mentira, pero son situaciones que, aunque parezcan irreales, están más latentes que en cada momento, bajo diversas circunstancias, en muchos de los contextos laborales que nos rodean. Ok. Nosotros tenemos que pensar en cuál es esa relación de seguridad y cuál es la relación de seguridad y de salud personal. Y en este caso, la seguridad y la salud del personal están interconectados y son fundamentales para crear un entorno laboral seguro y saludable que beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas en su conjunto. Hay aspectos claves, ¿sí? Con respecto a a la seguridad y a la salud del personal. Por ejemplo, si yo hablo específicamente de los aspectos de seguridad, me refiero, por ejemplo, a las normas, ¿sí? Al manejo de herramientas, de maquinaria especializada, al acceso a la salud con relación a todo lo que pudiese acontecer dentro de un contexto laboral por diversas razones. Vamos a plantearnos, por ejemplo, o voy a hablar específicamente el tema de las normas de seguridad. Esas normas de seguridad, hacia qué me remiten o hacia dónde me remiten? Me remiten, por ejemplo, al uso de equipos de protección individual, a utilizar, por ejemplo, gafas de seguridad, a utilizar, por ejemplo, esos tapones auditivos, a utilizar guantes, al calzado adecuado que puede protegerle los miembros inferiores o los pies específicamente a los trabajadores de riesgos específicos. Entonces, ese tipo de normas son las normas de seguridad que hay que tener siempre presente. Con respecto, por ejemplo, al manejo de las herramientas y de las máquinas, la utilización de herramientas y de maquinaria es necesario hacerlo siempre en el contexto de la seguridad y de lo correcto, siendo importante seguir las instrucciones de los fabricantes. Muchas veces los trabajadores solemos caer en algunos hechos como que, por ejemplo, no, esto yo creo que es así, esta máquina se maneja así y no tenemos el cuidado requerido o no seguimos la norma que nos especifica cómo utilizar la maquinaria y es allí donde frecuentemente ocurren esos accidentes. Por eso, la relación de seguridad y salud personal debe estar permanentemente de la mano. Otro aspecto no suelen, eh, vamos a decir como que verse con la importancia que realmente tiene, son por ejemplo las salidas de emergencia de los locales, de los recintos, y más donde existen situaciones de riesgo, de incendio, de daños de cualquier tipo que se pueden ocasionar y que pueden generar que en un momento determinado, por ejemplo, no podamos tener acceso a la salida por donde frecuentemente se hace, es necesario el acceso a salidas de emergencia.
es necesario mantener libres esas vías que nos van a permitir la evacuación y asegurarse de que todos de todos los trabajadores dentro del contexto, pues conozcan qué es lo que deben hacer, cuáles son las rutas de emergencia que deben seguir. También existen condiciones del entorno laboral, por ejemplo, ¿sí? Que tienen que ver con la iluminación, que tienen que ver con la ventilación. Hay que asegurarse, por ejemplo, de que los lugares de trabajo tengan una iluminación adecuada y que también estén ventilados para que evite la acumulación de contaminantes, ¿sí? Llámese polvo, llámese olores, llámese cualquier cosa que pueda transformar o que pueda afectar el clima dentro del contexto laboral. Llámese, por ejemplo, la temperatura, llámese la humedad. Hay que mantener siempre las condiciones climáticas lo más adecuado posible para evitar, por decir algo, el estrés térmico. Hay que desarrollar inspecciones regulares, realizar estas de manera periódica para identificar y corregir posibles riesgos. De hecho, todo esto incluye la capacitación del personal. Hay que asegurarse de que todos los empleados estén capacitados para realizar sus tareas de manera segura. Ahora bien, eso con respecto a las relaciones de seguridad, pero si hablamos entonces de los aspectos de salud, estos me remiten a a la ergonomía y al bienestar físico, por ejemplo, a las posturas correctas que tienen que tener las personas en su trabajo para no generarse lesiones a nivel, por ejemplo, de columna, son muchas las lesiones que por cuestiones ergonómicas y de bienestar físico hay que tener presente para poder evitarlas, ¿sí? Hay que, por ejemplo, tener los descansos regulares, los que estima la ley y que considera necesarios para fomentar y prevenir no para fomentar, perdón, para prevenir el desgaste físico y mental de los trabajadores. Y por tanto, pues hay que fomentar una cultura en la que tanto las organizaciones como quienes la conforman, que en este caso empleados, trabajadores, pues reconozcan para beneficio suyo e incluso de la misma empresa. Hay riesgos, por ejemplo, de carácter psicosocial, gestiones de estrés laboral, implementar programas para reducir el estrés, para mejorar el bienestar emocional, ¿sí? Existen muchos trabajos de diferentes tipos que aunque no lo parezcan, pues por lo general generan un estrés que tal vez una vez, dos veces, no lo percibimos, pero una vez que esas condiciones se repiten y se repiten, van generando un acumulado que finalmente se convierte en cansancio atroz para los trabajadores, que se convierten en, en en aspectos que, por ejemplo, tocan la parte emocional, que tocan la parte más allá de lo humano, es a ver, no es estrés laboral, es, por ejemplo, la ansiedad, ¿sí? La depresión incluso. Son cosas que se van generando producto de muchas cargas que normalmente muchas de ellas las acumulamos producto del trabajo que realizamos. Entonces, de todo eso se genera una cantidad de cosas que requieren incluso apoyo, porque necesitamos no solamente estar bien físicamente, sino también mentalmente. Y para eso existen, por ejemplo, programas de apoyo donde se ofrecen recursos para mejorar
salud, para darle un descanso a esa salud mental, hay acceso a servicios incluso específicos de ese tipo. La tendencia es a generar una cultura de bienestar. Sabemos que es un derecho humano, sabemos que es una obligación, ¿sí? Para sobrevivir y supervivir en la actualidad, en el mundo, el trabajar, ¿sí? No necesariamente el hecho de trabajar implica que nosotros tengamos que estar sacrificados o tengamos que vernos o comprometer la salud o la paz o la tranquilidad, no solamente física, sino también la emocional. Es necesario crear culturas que que le permitan a los trabajadores promover valores y apoyos para su salud, para su tranquilidad mental. Y esto es posible hacerlo a través de muchos programas que se dan a nivel empresarial para ello. Bien, interpretado todo esto, me pongo a reflexionar sobre de dónde se ha investigado cómo se generan todas esta serie de aspectos que no son precisamente al azar o que no fueron simplemente, a ver, deseos, ¿sí? De la parte trabajadora, ni obligaciones de la parte empresarial, de la parte organizacional, del patrón, en otras palabras, sino que son cosas que han surgido a través de darse cuenta todo lo que los hechos que se suscitan en un entorno laboral y que por las que muchas veces pues ha sido fácil alcanzarlas, pero otras ha sido difícil. Y a raíz de todo eso, de todo lo que genera la relación laboral, se han creado lo que nosotros conocemos hoy día como sindicatos, que son asociaciones de trabajadores que se unen para defender y promover sus intereses laborales, económicos y sociales frente a empleadores y gobiernos. Las cosas en la vida laboral, ¿sí? Muchas de ellas a través de la historia las hemos podido observar, no han sido fáciles, han sido muchas de ellas luchadas, han sido trabajadas para poder alcanzar todas estas cosas que vengo hablando, de las compensaciones, de la seguridad, de la salud personal, de la salud mental, de la salud física. Se ha tenido que explicar porque han surgido una serie de hechos que han afectado a muchos trabajadores en su condición física y mental. Y de allí, pues, surgieron agrupaciones. Estas agrupaciones no es más, no es más que los trabajadores que se unían para generar ese sentido de responsabilidad de las empresas, de los entes gubernamentales, de las instituciones, sobre el aporte que hacían los trabajadores a estas entidades. Un sindicato, como bien se especifica allí en la cita, es una organización sencillamente estable, ¿sí? Compuesta por trabajadores que se unen voluntaria y solidariamente para proteger sus intereses laborales y sociales. Estas organizaciones surgen como respuesta a todo lo que a todo lo que hemos hablado, a esas necesidades de solidaridad, de defensa colectiva ante las condiciones laborales y las acciones. No todo en el contexto laboral, desde que conocemos eh, eh, el trabajo, ¿sí? Esa relación de trabajo, pues no todo ha sido fácil. Existe una importancia significativa sobre los sindicatos y esa importancia pues talla específicamente en los derechos
o en la defensa de los derechos laborales. Los sindicatos juegan un papel, yo diría que crucial, ¿sí? En la defensa de los derechos laborales, por ejemplo, como los salarios justos, las condiciones de trabajo seguras, los beneficios sociales, que muchos de ellos van más allá de los beneficios que se le otorgan al trabajador, sino que amparan también a sus familiares. La negociación de los convenios colectivos que establecen estándares para las condiciones de trabajo y beneficio de los empleados. La mejora en las condiciones de trabajo. Eso es otro de los aspectos que ha sido bandera en los sindicatos para mejorar las condiciones de trabajo, incluyendo la seguridad y la salud laboral, los horarios razonables, el ambiente laboral respetuoso en el marco del respeto, de la consideración a las capacidades, a las habilidades, a las destrezas que tienen los trabajadores, la promoción, por ejemplo, de la justicia social. Los sindicatos no solamente se centran en los intereses laborales, sino que también promueven la justicia social y la igualdad en la sociedad. Participan en campañas para proteger el sistema público de educación, de sanidad, por ejemplo, de pensiones, contribuyen a una sociedad más justa, más solidaria. De allí, analizando todo esto colocando en la mira todos estos aspectos que acabo de decir, el papel de los sindicatos ha sido un papel histórico en beneficio de todos los trabajadores. Y cuando hablo de todos los trabajadores es porque estas organizaciones se han extendido a lo largo y ancho de las sociedades, en las diferentes áreas productivas de la sociedad. Entonces, su relevancia es fundamental para, para generar o para mantener e incluso para la mejora constante de todo lo que pueden significar las relaciones o todo lo que trae consigo las relaciones de trabajo. Si todo esto lo han hecho los sindicatos de una u otra forma, ¿sí? Muchas cosas se dicen sobre lo que ellos han hecho a través de la historia con muchas empresas, a los convenios que han llegado. También es cierto que esto se da en el marco de negociaciones y a esto se le llaman negociaciones colectivas. Las negociaciones colectivas son procesos fundamentales para establecer condiciones de trabajo justas y seguras. Los sindicatos utilizan la negociación colectiva para establecer acuerdos con con los patrones que beneficien sencillamente a los trabajadores y participan en diálogos sociales con gobiernos y empleadores para abordar temas laborales y sociales de manera tripartita. ¿Sí? Y cuando digo de manera tripartita es porque se conforma de partes que indudablemente pues tienen que estar presentes como para defender o para exponer en esas negociaciones los intereses que competen a cada una de ellas. Las aplicaciones para la evaluación y el control. Perdón, hay otro aspecto que me habla en esta parte de las negociaciones, las representaciones que existen a nivel internacional, y es que estas están integradas, y los sindicatos por lo general integran la Organización Internacional del Trabajo, lo que les permite a este tipo de organizaciones a nivel internacional, pues, intervenir en beneficio de esas negociaciones e influir incluso en las políticas globales de trabajo y derechos laborales. Las negociaciones colectivas, definitivamente, en este contexto laboral, son un proceso fundamental para establecer las condiciones de trabajo justas y seguras, como lo decíamos, y se presentan algunos aspectos claves, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de ellas?
determinar, por ejemplo, las remuneraciones, las condiciones de trabajo para los trabajadores cubiertos por los acuerdos, establecer normas que regulen las relaciones entre empleadores y trabajo. Este, Básicamente yo diría que hacia allá apuntan los objetivos. Dentro de las aplicaciones para la evaluación y el control del personal es otro aspecto que más allá de lo que veníamos hablando, de las negociaciones, de los sindicatos y todo ello, son herramientas que se aplican para la evaluación y el control esencial en la gestión de recursos humanos, considerando que permiten automatizar y optimizar procesos como la evaluación del desempeño, el control mm, del horario y la gestión de ausencia. Fíjense, ustedes dirán, pero bueno, la doctora pasó de un tema de negociaciones, de sindicatos, de seguridad laboral, de muchas cosas, a conversar sobre las aplicaciones para la evaluación del control del personal. Obviamente porque esto es el último punto que toca la última unidad de el último módulo de la unidad curricular, Administración de Recursos Humanos. ¿A qué se refiere esa aplicación para la evaluación? Y decíamos, como ya lo voy a volver a repetir, son herramientas esenciales en la gestión de recursos humanos, ya que permiten automatizar y optimizar procesos como la evaluación del desempeño, el control de horario y la gestión de la ausencia. Aplicación para la evaluación y control del personal, hay muchísimas. Hay muchísimas formas de evaluar y de controlar el personal. Sí, es un tema que lo dejo allí simplemente para el conocimiento de que es un punto que está inmerso dentro de los aspectos que traía esta unidad, pero que sencillamente nos ubica en ese contexto. En la automatización y la optimización de los procesos para evaluar el desempeño y el control de horarios y la gestión de ausencias del personal. Bueno, jóvenes, es un placer para mí haber compartido unos tips sobre todo lo que implicaba este tema de las compensaciones laborales, lo que implicaba quiénes las desarrollaban, cuáles eran los objetivos de la, de esos convenios, de esas conversaciones, de esos acuerdos que se llegan para alcanzar todo, yo diría que todo lo que de una u otra forma, pues beneficia a ambas partes en la relación laboral. ¿Sí? Siempre que hablamos de relación y siempre que hablamos de beneficio, tenemos que considerar ambas partes, ¿sí? No nos podemos parcializar solo como en una de ellas, solo como trabajadores o solamente como empresarios o solamente como gerentes o administradores, porque sencillamente tenemos que reconocer, ¿sí?, la labor que hacen ambas partes. Si no existen las organizaciones, si no existen las empresas, si no existen las instituciones, ¿cómo puedo laborar? Y si no existen los trabajadores, si no existe la mano de obra, si esa mano de obra o ese trabajador o ese profesional no tiene las condiciones adecuadas, ¿cómo como empresa me puedo beneficiar? Entonces aquí se trata de un toma y dame. Nos portamos bien ambas partes, nos ayudamos ambas partes, progresamos ambas partes en la medida en que yo como organización avance, sea más productiva, sea más competitiva, sea más estable. En esa misma medida, los trabajadores van a tener la oportunidad de avanzar, de progresar, de mejorar, de posicionarse en mejores niveles. Y es por esa relación, por ese dame y toma, ese toma y dame, que nosotros tenemos que tener presentes como profesionales, como, como personas que nos estamos formando, ¿sí? Bien sea para conducir, bien sea para innovar,
para generar, para crear o para sencillamente formar parte de nuevas empresas, tenemos que reconocer cómo es que eso funciona y hacia dónde apuntan los objetivos y que son hechos que no solamente benefician a una de las partes, sino que nos benefician a todos. Fue un placer para mí haber compartido la tarde de hoy con ustedes estos pequeños tips que nos van a ayudar a dar respuesta a esa última actividad que está pautada en el plan de evaluación. Les recuerdo, en primer término, que ya entramos en terreno de la última evaluación. Que después al periodo que contempla esa última evaluación viene la actividad de nivelación, que esa actividad deben notificarla, deben hacérmela saber para yo planificar cómo va a ser el cumplimiento de esa actividad y que esté sobre todo en el marco de los lapsos académicos que establece la universidad, de lo cual no me puedo extender. Por eso, con tiempo, particípenlo, hagan todas las consideraciones y todos los análisis posibles para que no caer en demoras y que ustedes puedan avanzar felizmente en esta y en todas las unidades curriculares que tienen. Un placer para mí haber compartido, que tengan un feliz día y gracias por su atención.